Buenos días con todos. El día de hoy nos vamos a referir sobre un video explicativo sobre los sujetos del proceso y procuración judicial. El Código Orgánico General de Procesos establece las reglas fundamentales sobre los sujetos del proceso judicial y su representación legal. Este conjunto de normas define quiénes pueden ser partes en un proceso, cómo deben comparecer ante la justicia y quiénes pueden representarlos. Estas disposiciones resultan cruciales, fundamentales para garantizar un acceso equitativo a la justicia y asegurar que todas las partes estén debidamente representadas en los procedimientos legales que se realizan. Hablando sobre las partes del proceso, el artículo 30 nos dispone, nos identifica, nos orienta sobre una parte actora y una parte demandada. La parte actora es la parte que propone la demanda y la parte demandada es la parte contra quien se intenta la demanda. Nos define cuatro tipos de partes: las personas naturales, las personas jurídicas, en los cuales en las personas jurídicas se hace una pequeña división sobre las que son de personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. Dentro de las de derecho privado también tenemos las con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? Eh, a continuación también nos describe las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y la naturaleza. Estas dos últimas partes se han incluido de acuerdo a lo que determina la Constitución del 2008 en el artículo 10, inciso primero y segundo, nos define estas titularidades de estas partes, ¿no? El artículo 31 del COGEB nos habla sobre la capacidad procesal. Todas las personas, toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo excepciones legales. Los adolescentes pueden ejercer directamente acciones para proteger sus derechos. Las comunidades, pueblos y nacionalidades comparecen a través de representantes legales o voluntarios, ¿no? Hablando de la representación de los menores y de personas incapaces, el artículo 32 nos habla sobre la representación general para niños y adolescentes bajo tutela o curaduría, comparecen por medio de su representante legal. En caso de que ellos cuenten con patria potestad, las personas bajo patria potestad son representadas por la madre o el padre que ejerce esta patria potestad. En cuanto a la curaduría especial, en caso de conflicto de intereses entre hijo y padres, el juzgador designa un curador ad ítem o especial para este tema. Sin embargo, las niñas, los niños y adolescentes serán escuchados en los procesos que afecten a sus derechos. Esta disposición asegura que sus intereses están protegidos y representados adecuadamente en los procesos legales. Respecto de lo que es la representación de personas jurídicas y varios casos especiales, en el artículo 33 se habla sobre las personas jurídicas, las cuales tienen que ser representadas por su representante legal o judicial, debidamente notificado al juzgador. En el caso de acciones laborales, en esa parte en especial, se dice que puede ser dirigido directamente contra las personas que ejercen funciones de dirección aún sin poder escrito. Para el artículo 34 se habla sobre la representación del causante, es decir, que los herederos, las herederas, pueden ser demandados solo tras aceptar la herencia. Si no, se demandará al curador de la herencia adyacente como tal. También nos habla el artículo 35 sobre la representación del insolvente. El insolvente, en los casos de asuntos patrimoniales, de ser derechos patrimoniales o en las diligencias permitidas por ley, deberá ser representado por el síndico de este tema. Caso contrario, en caso de no enmarcarse en esta situación, el insolvente deberá afrontarlo personalmente, ¿no? Estas disposiciones aseguran una representación adecuada en situaciones legales complejas, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas.
En el artículo 36 se nos habla sobre la comparecencia mediante defensor y se habla que existe un patrocinio obligatorio. Las partes deben comparecer con patrocinio de un defensor, salvo las excepciones que se dispongan en este código, ¿no? En el caso de que se encuentren personas en estado de indefensión o vulnerabilidad, es decir, que no puedan acceder a un defensor privado, podrán recurrir directamente a la Defensoría Pública y el juzgador está en el deber de verificar lo que constituye en ley. La ratificación de intervención identifica que los defensores que concurran a una diligencia sin la autorización correspondiente por parte de la parte a representar deberán ser ratificados en esta intervención en el término que considere el juzgador. Caso contrario, las actuaciones realizadas a nombre de las mismas no tendrán ningún tipo de validez. Hablando de la Procuraduría Común, el artículo 37 del COGEB nos dice que se puede designar cuando hay múltiples actores o demandados con derechos o excepciones no contrapuestas. La persona designada para ejercer este cargo no puede excusarse cuando se ha solicitado un procurador y por parte del juzgador y lamentablemente ha concluido el término y no se ha dado el nombramiento de un procurador. En este caso, el juzgador de las partes, de los actores o de los demandados seleccionará uno, el cual no puede excusarse de este tema. El nombramiento procurador o procuradora común para revocarse por acuerdo de las partes o por disposición del juzgador debe tener un motivo, ¿no?, que justifique esta situación. En caso de que se dé la revocatoria para este tema, no se produce un efecto mientras no comparezca el nuevo procurador, ¿no? La parte que queda liberada de este nombramiento como procurador común puede continuar en el proceso de forma individual. Eh, para lo que es la representación de la naturaleza, el artículo 38 nos habla directamente sobre que cualquier persona puede reemplazar a la naturaleza, cualquier persona, colectividad o el defensor común quien puede actuar de oficio a representar a la naturaleza en esta situación. La naturaleza no puede ser demandada en juicio ni reconvenida. Para las acciones ambientales, se habla que por daño ambiental y el producido a las personas o su patrimonio se ejerce de forma separada e independiente, ¿no? La figura del procurador común amplía justamente estos procesos a múltiples partes. La representación de la naturaleza refleja su reconocimiento como sujeto de derechos en el Ecuador, permitiendo una amplia gama de actores para poder defenderlo, ¿no? Respecto a lo que son medidas y prohibiciones en casos ambientales, si existen las medidas para prevenir, remediar o reparar daños ambientales, no es necesario tramitar nuevas acciones. Las medidas remediadoras, sin embargo, deben ser aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional y también se establece la prohibición de una doble recuperación de indemnizaciones en casos de daños ambientales frente a casos patrimoniales. El derecho de repetición, se habla de que el Estado puede ejercer el derecho de repetición en casos de reparación de daños de la naturaleza como tal. Para el artículo 41 se habla de la procuración judicial. La procuración judicial se constituye a favor de uno o varios defensores que se encuentran insertos en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. Para constituirlo se necesita la delegación escrita, reconocida, poder otorgado o verbalmente en audiencia. Cabe destacar que destacar dos temas en específicos. En caso de que exista una delegación dentro de una entidad pública que no tenga una personería jurídica, será el Procurador General del Estado quien nombre a este procurador. En caso de que la entidad cuente con una personería jurídica, la autoridad máxima podrá por escrito designar a este procurador judicial, obviamente incluyendo los documentos que refiere la norma como tal.
Dentro de las facultades de esta procuración judicial, se habla que los procuradores judiciales pueden comparecer a cualquier diligencia o instancia del proceso. Requieren una cláusula especial para sustituir la procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual se verse el litigio o tomar posesión de ella. Esta disposición también se aplica al defensor autorizado que no tenga procuración judicial como tal. Renuncia. Para el tema de la renuncia, los defensores pueden renunciar, pero deben informar tanto al juzgador como al mandante en ese caso. Terminen los juicios para lo que son las terminaciones, terminen los casos expresados en ley con provisiones especiales en casos de fallecimiento del poder dante. Es decir, que para el caso en específico de la terminación de la procuración judicial, eh, si fallece la o el poder dante después de presentada la demanda, el procurador judicial representa la sucesión en el proceso hasta que se nombre curador de la herencia yacente o comparezca él o los herederos que tengan este tema, ¿no? Eso es lo que se puede mencionar respecto a lo que ha sido el tema de los sujetos del proceso y la procuración judicial como tal. Muchas gracias.